Extremo Sur, 10º aniversario, por La Bocina Radio. Vanina Biasi para Extremo Sur. El gobierno de Javier Milei está cumpliendo efectivamente en breve un año de gestión. En este año Javier Milei representó una opción política que intenta profundizar el camino de un gobierno capitalista que beneficia a los sectores energéticos, a los sectores del capital financiero, en detrimento de todos los sectores populares, y esto que podría ser una característica de todos los gobiernos. Javier Milei lo llevó bien a fondo e hizo basar su política económica sobre la base de profundos recortes a sectores ya que venían muy castigados por las políticas de los gobiernos anteriores. No olvidemos que el déficit cero está compuesto en un 25-30% por el recorte que se operó a las jubilaciones y en un 25% también a el freno que se le dio a la obra pública. Entonces, en definitiva, sobre la base de dejar sin trabajo y sin oportunidades a miles de personas a través de la obra pública, y sobre la base de empobrecer aún más a los jubilados, este gobierno llevó adelante una política de déficit cero que benefició fundamentalmente a un puñado de grandes empresarios, Eurnequian, Paolo Rocca, todos los sectores que están ligados al negocio inmobiliario como Elstein y otros grandes empresarios. Se ha producido un trasvasamiento objetivo de riquezas desde los sectores populares hacia los sectores empresariales ligados a estos negocios, también al negocio farmacéutico. Entonces, definitivamente esto lo logró sobre la base de una colaboración muy grande de parte del resto de las fuerzas políticas capitalistas. Estamos hablando del peronismo, que, bueno, en el día de ayer evidenció un pacto muy firme con el gobierno de Milei, un pacto que consistió en otorgarle de la firma al gobierno de Milei para que pudiera elevar el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema. A cambio, el gobierno de Milei le retiró 8 diputados de la sesión del día de ayer para que fracasara la sesión de ficha limpia. Es muy fuerte la componenda que hay en ese sector. Entonces Milei logró gobernar durante este año castigando a los sectores populares gracias a la complicidad de radicales, de sin peluca, con peluca, del propio, obviamente, que cogobernó durante este tiempo, y también del propio peronismo, que de la mano de lo justo y necesario que se necesitaba para voltear leyes, para darle mayorías, para hacer prosperar decretos de necesidad y urgencia, etcétera, también colaboró, porque la colaboración de los 4 diputados del Catamarca no puede ser leído de otra manera. Así que definitivamente creo que tenemos que entender que aquí lo que hace falta es la intervención popular, aquí lo que hace falta es la deliberación en asambleas, en ámbitos laborales, en barrios, en lugares de estudio de los sectores populares para intervenir directamente en la situación política, sin delegar en aquellos que en definitiva son empleados de las multinacionales y no políticos que responden a los intereses populares. Y creo que este año nos trae de alguna manera esta conclusión. Necesitamos recuperar la intervención popular para concretar la salida de este gobierno lo antes posible, porque este gobierno es incompatible con los intereses populares. Alejandra Camiña para Extremo Sur. Decime la verdad, ¿no te ha pasado a lo largo de este año despertarte en mitad de la noche creyendo que todo esto es una pesadilla? Restregarte los ojos, abrirlos y reconocer que no, que es la tristísima realidad, y entonces te sobreviene el insomnio y la preocupación al darnos cuenta de que esto es nada más ni nada menos que un genocidio planificado. Genocidio planificado que a este desgobierno le está saliendo muy bien, porque le estamos dando tiempo. Darle tiempo no está mal en respeto a la democracia, pero esperemos que cuando los futuros resultados en las urnas no les sean favorables, ellos sean capaces
de reconocerlos. Me preocupan estas preguntas. ¿Van a respetar, llegado el momento, la democracia? ¿La están respetando ahora cuando el discurso inaugural de Milei fue de espaldas al Congreso? No sé a ustedes, pero a mí la respuesta que me viene a la cabeza y al corazón es no. Alejandra Camiña siente que no respeta la democracia este gobierno, que en nombre de la libertad es un gobierno dictatorial. Perdón, voy a ser muy desordenada porque me vienen titulares de estas maniobras caóticas del desgobierno, me vienen titulares que voy a ir mencionando así como llegan, ¿no? Hablando de la falta de respeto a la democracia y del Congreso, me vienen a la mente los aprietes, los insultos, las amenazas a legisladores, a gobernadores, para que se les voten las leyes que ellos pretenden. Y cuando no lo hacen, cuando votan leyes de mejoramiento mísero de ingresos para jubilados o financiamiento universitario, cuando estas leyes salen a pulmón del Congreso, el actual presidente las veta. Como también está amenazando con vetar la ley de prevención de ludopatía en los menores de edad. Todo esto en medio de ataques a la educación pública, a la salud pública. Mencionemos como ejemplo que la mira de destrucción ha estado desde el primer momento el INCA, el CONICET, buscando la ruina de lo que es el orgullo de los argentinos. El ataque a hospitales emblemáticos como el Garrahan, que atiende a las infancias de toda la Argentina, ataques como al Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, un centro de salud que se ha difundido poco del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el Centro de Salud Mental número 1 Hugo Rosarios, que lo están subastando, pensando en la Comuna 8, siempre el postergado Hospital para Lugano. El ataque a los símbolos, como la amenaza de tirar abajo el Ministerio de Acción Social con la imagen de Eva Perón, la política internacional con papelones reiterados y peligrosos en que vamos peleándonos con países hermanos, con países históricamente amigos. No olvidemos que habíamos entrado en los BRICS, que iban a ser BRICSA, A de Argentina, y que este desgobierno nos borró de un plumazo. Papelones internacionales, uno reciente, en la ONU, Argentina fue el único país que votó en contra de una resolución que promueve la prevención de violencia contra mujeres y niñas. Imposible no asociar esto con la desaparición de personas, como el caso de Loan, tristemente emblemático y sin resolver, con funcionarios de La Libertad Avanza implicados y con programas de búsqueda de personas suspendidos, desactivados. Pensemos en una población empobrecida
con hambre y con un Ministerio de Capital inhumano que ya tiene reiterados reclamos de la justicia, lenta justicia de nuestro país, pero que hay que respetar, y que ha marcado la justicia hechos de corrupción dentro del Ministerio de Capital inhumano, como la no entrega de alimentos y otros bienes a comedores que han sido primero calumniados, auditados, no pudieron confirmar las calumnias porque las auditorías les dieron bien y sin embargo los han dejado sin alimentos, haciendo que estos se venzan y que después aparecen en lugares insólitos, ¿no? Estos alimentos los están negociando por diferentes, entre comillas, mercados. Hechos como la negación del cambio climático, terrible. La población votó a un candidato que niega el cambio climático. Bueno, señores y señoras de Milei, el cambio climático es una realidad que se va a llevar puesta a la humanidad. Pero negar el cambio climático legitima la explotación irresponsable de los recursos naturales que entregan a multinacionales. Un ejemplo, entre tantos, Milei eliminó por decreto un fondo fiduciario para protección de los bosques nativos. Es solo un ejemplo, porque la destrucción del ambiente en manos del libertario mercado está más feroz que nunca. Y de la mano con una política económica que tiene como único objetivo mantener al dólar quietito. ¿De qué manera? Hambreando, sumergiendo en la miseria a la mayoría de la población. No quisiera yo personalmente trabajar, por ejemplo, en una farmacia y ver cómo un jubilado entra y sale del negocio, digo a propósito la palabra negocio, sin haber podido comprar sus remedios. No quisiera trabajar en un almacén y ver cómo penosamente los clientes llevan de a uno los artículos de comida. Se ha multiplicado el desempleo, se han multiplicado las personas en situación de calle. Esto, como consecuencia lógica, multiplicará la inseguridad. Pero todo esto está planificado por este desgobierno. Que a este desgobierno le vaya bien significa que a la Argentina, con todos sus habitantes dentro, nos va mal. En el 2025 tenemos la oportunidad democrática de las elecciones de medio término. Por favor, quienes votaron un cambio, pregunten la próxima de qué se va a tratar ese cambio. Quienes votaron la motosierra, me cuesta hasta decir esa palabra, dense cuenta que la motosierra nos corta la cabeza a todos. Y por favor, voten aquellos que promuevan leyes de inclusión social, de respeto por la vida, de no amenaza, de no violencia, de respeto por la naturaleza, que somos todos, de respeto por la vida. El 2025 que sea una oportunidad y no el Titanic definitivo. Gracias, Liliana y Enrique, gracias como siempre. Ricardo Zambrano para Extremo Sur. Buenas tardes,
compañeros de Extremo Sur, esto es un intento de balance del primer año de gobierno de Javier Milei a cargo de Ricardo Zambrano. Es realmente difícil para mí no repetir o no sacar conclusiones sobre algo que ya he dicho muchísimas veces. ¿En qué sentido? Este individuo, este personaje, este payaso, representa de manera extraordinaria, de manera realmente llamativa, lo que es la caricatura monstruosa, degenerada, de un sistema mundial en crisis, el sistema capitalista, a nivel local. No es la única figura grotesca y monstruosa existente en el mundo. Si consideramos lo que es Donald Trump, Víctor Orbán en Hungría, Giorgia Meloni en Italia, y tantos otros, vemos que este individuo está a la altura de esos personajes. Muy bien. Entonces, ¿qué conclusión hay sobre el primer año de gobierno? Bueno, lo mismo que vemos por todos lados. En primer lugar, la única salida, que es la que está empleando este individuo y empleó en todo este año, que es hacer pagar el pacto de la boda, el pacto de la crisis a la humanidad. Pero incluso, me río por no llorar, incluso a los propios capitalistas. O sea, cuando él destruye la industria argentina, en el marco de un ataque generalizado a todo lo existente, como es la salud, la educación, el trabajo, los servicios, en fin, y además al resto de esos escenarios, de esos terrenos de lucha, de actividad, se le aplican tremendos ajustes tarifarios, tremendos costos, bajísimos sueldos. Bueno, lo mismo que ocurre en otros lados, incluso con un beneficio para él, que aquí todavía no hay guerras como las que ya hay en Medio Oriente, entre Israel y los países circundantes, y en Rusia también con los países circundantes, porque lo que ocurre en Ucrania ya tiene repercusiones en otros lugares como son los países bálticos, Bielorrusia, Polonia, etcétera, etcétera. Evidentemente, todo esto llega a las falsas salidas. ¿Por qué? Porque detrás de esos sufrimientos y al rechazo de la humanidad a aceptarlos, la necesidad de imponerlos para salir de la crisis va a acarrear la existencia de la NATO, acá de la Bullrich, etcétera, etcétera. Un pequeño agregado aquí que me viene a la cabeza es que cuando en el último periodo del peronismo anterior a Milei, ya también había amagos de esta represión. Por ejemplo, cuando fue la represión en Guernica, de este ministro de la llamada seguridad de la provincia de Buenos Aires, Berni, también facho, no hay que verle desde la expresión hasta su discurso y sus acciones, que no conviene olvidar. Porque acá, si bien se crea ahora una alternativa para reemplazar a Milei, que es Cristina y el PJ, lo que hay que hacer es la unidad efectivamente con el peronismo, la unidad en acción para voltear a este tipo, pero esa unidad tiene que llevar un sello
realmente de cambio, de alternativa verdadera, sin esos agregados monstruosos propios del capitalismo en crisis. Bueno, el balance, para terminar, es realmente doloroso, siniestro, y desde ya que preanuncia empeoramiento si no se dan alternativas, dejando de lado los sectarismos de tipo que se suelen emplear. No, yo con el peronismo no voy ni a la esquina, no, con estos tipos no se puede creer, ellos no han fabricado bueno, y todos esos falsos argumentos, porque hoy, al igual que en Alemania de los años 30, Trotsky decía que había que hacer una unión entre el Partido Comunista y el Partido Socialdemócrata, siendo que el Partido Socialdemócrata había votado los créditos de guerra de la Primera Guerra Mundial. Sí, pero Trotsky con justa razón decía, pero el laburante, el ciudadano, la víctima de esto, en su gran mayoría está en el Partido Socialdemócrata, y por eso hay que hacer un frente con ellos. Bueno, Rosa Luxemburgo, Calviernis y tantos otros lo quisieron hacer y desgraciadamente así le fue. Ojalá tengamos éxito en echar abajo a este muñeco monstruoso, payasesco, y podamos construir una verdadera alternativa ciudadana. Cuando digo ciudadano, no solo obrero, sino además de toda la humanidad, como decía Baruch Spinoza, de la muchedumbre, para encontrar la salida a la tremenda crisis global existente y también local. Fuerza, compañeros, a no aflojar y hasta la próxima, tal vez. Celeste Fierro para Extremo Sur. En lo que está haciendo un año del gobierno del ultraderechista de Milei, podemos asegurar que la mayoría de la población, las trabajadoras, los trabajadores, jubilados, la juventud, es y se ha demostrado que es la casta que este gobierno decía venir a enfrentar. Lejos quedó el ajuste para el sector político, para aquellos que decía enfrentar, sino por el contrario ha sido para el conjunto de la población que se vive día a día. Y además hay que también remarcar su intento de forma permanente a un régimen político más autoritario, donde se recortan derechos democráticos, iniciando por el derecho a la protesta, pero que sigue avanzando ahora con el intento de una reforma electoral completamente antidemocrática. Y todo esto siendo amparado por los distintos sectores políticos que se dicen oposición, pero que han garantizado que este gobierno, que no tiene mayorías en ninguna de las cámaras, consiga los votos necesarios para avanzar contra nuestro pueblo. Por supuesto, es el PRO, la coalición cívica, es la UCR y es también el peronismo. Por eso no son alternativa y hace falta seguir fortaleciendo y construyendo una fuerza política completamente independiente, que esté en la calle acompañando cada reclamo y que proponga justamente lo que hace falta para garantizar los derechos de las mayorías y no de los empresarios, corporaciones y políticos corruptos. Por eso es necesario seguir construyendo la unidad, la lucha y además, sobre todo, seguir exigiendo la necesidad de una huelga general, que es lo que hace falta para derrotar a este gobierno. Extremo Sur, 10º aniversario, por La Bocina Radio.